Tengo hambre, tengo calor, pero de todos modos vamos a hacer este video. ¿Se han dado cuenta últimamente de que la inteligencia artificial gratuita pues cada vez es menos gratuita? Tenemos límites por todos lados, tenemos menos mensajes, podemos generar menos imágenes. Cada vez hay más cosas que están reservadas para los suscriptores o los profesionales. E incluso del lado profesional, los planes aumentan y tenemos que pagar cada vez más por token. Pues todo esto no es por casualidad, porque detrás de cada respuesta que genera una IA generativa hay un costo. Hay un costo energético, un costo ecológico, incluso un costo social, pero hoy nos vamos a enfocar en el costo financiero. Y la paradoja es que mientras la IA se vuelve cada vez más cara para los usuarios en la bolsa en Wall Street, todo se está disparando. Los gigantes de la tecnología gastan cantidades completamente locas. Ni siquiera sabía que se podía tener tanto dinero. Las startups de IA recaudan miles de millones, e incluso cientos de miles de millones o hasta billones. Los países, los estados quieren su propia inteligencia artificial soberana. Todos quieren estar en esta carrera. Y sin embargo, hay una pregunta que cada vez es más difícil de evitar. ¿Es realmente una revolución económica esta inteligencia artificial generativa? ¿No estaremos presenciando una enorme burbuja especulativa? Y si es una burbuja, ¿qué pasa cuando estalla? ¿Y va a explotar? Una pequeña aclaración antes de empezar. Este es un video de divulgación. Tuve que simplificar algunas cosas, si no, sería un poco difícil de digerir. Antes de hablarles de esta burbuja de la inteligencia artificial, tenemos que definir un poco quiénes son los actores. Por un lado, están los laboratorios de IA, que son como las empresas dedicadas exclusivamente a la inteligencia artificial. Ya los conocen bien: ChatGPT, Anthropic, SpaceX IA, porque ese es el nuevo nombre, Mistral IA, etc. Son empresas que desarrollan modelos de inteligencia artificial. También están los llamados gigantes de la nube, y de eso vamos a hablar en este video. Eso es Amazon, Microsoft, Google. Son empresas que, por un lado, trabajan en inteligencia artificial, pero que también tienen la infraestructura de la inteligencia artificial, enormes servidores a nivel mundial. Hay en Estados Unidos, hay en China, por ahora no tantos en Europa. También hay otros actores como Nvidia, Oracle. Ellos tienen un papel más específico, vamos a llamarlos vendedores de palas. Es una referencia a la fiebre del oro. Fueron los vendedores de palas quienes hicieron fortuna. Y luego, por supuesto, estamos nosotros, los usuarios, las empresas, y también están los inversionistas, aquellos que ponen mucho dinero en la inteligencia artificial. No es lo habitual, pero antes de hablarles de la inteligencia artificial, no les voy a hablar de la inteligencia artificial. Vamos a empezar con una analogía. Quizá no lo sepan, pero además de estar en YouTube, también soy un gran científico y acabo de inventar algo extraordinario, una revolución revolucionaria, una tecnología que todo el mundo va a querer usar. He inventado la teletransportación. Miren, les hago una demostración. Tengo un objeto en esta mano y aquí mágicamente aparece en la otra. Están convencidos, es una revolución. Ok, tenemos pequeños problemas de error. Con un margen de error de 1 kilómetro, no me vayan a hacer un drama. Pero en realidad tengo un problema más concreto. La teletransportación, ya vieron, funciona. Pero hoy, teletransportar un objeto a 100 kilómetros me cuesta $1000 en infraestructura y energía. Así que la tecnología es genial. Transporto de inmediato, pero me cuesta mucho más caro que todos los otros medios de transporte. Así que todos están de acuerdo en que es una tecnología revolucionaria, pero cuesta demasiado, pues es exactamente eso. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial generativa. Hacer funcionar ChatGPT hoy le cuesta a OpenAI $700,000 por día. De hecho, díganme, ¿qué le queda a OpenAI? Ha perdido más de $38,000 millones en 2025. Entonces sé que algunos de ustedes me van a decir, pero Jerome, deja de preocuparte, es normal. La tecnología siempre cuesta mucho al principio. Y luego, después de un tiempo, cuesta menos. Y de hecho, este fenómeno incluso tiene un nombre en economía. Es lo que se llama el efecto experiencia. La teletransportación cuesta mucho hoy en día, pero seguro encontraré la manera de que cueste menos a medida que produzco más. Pero en el caso de la inteligencia artificial, eso no es lo que está pasando en absoluto. La inteligencia artificial generativa, si situamos su nacimiento con la aparición de ChatGPT, pues desde hace 4 años, en realidad, cada vez cuesta más en infraestructura y energía. Y a medida que se ha iniciado una carrera por tener más potencia entre los actores de la inteligencia artificial, sale cada vez más caro.
Y seguramente lo han notado de su lado, las ofertas gratuitas casi han desaparecido o están súper limitadas. Y para las empresas que utilizan inteligencia artificial generativa, cada vez más se les cambia a un costo por consumo, como la electricidad, donde van a pagar por todos los tokens de IA que utilizan. Y el costo unitario de estos tokens se vuelve completamente absurdo. Quizá no lo sepan, pero algunas empresas que impulsaron mucho a sus empleados a usar inteligencia artificial ahora se están arrepintiendo porque terminan con facturas de millones de dólares al final del mes. E incluso algunos empiezan a decir que usar inteligencia artificial generativa sale más caro que emplear a humanos reales para las mismas tareas. Eso tal vez sería una buena noticia. Y aprovecho este momento en el que hablamos de la inflación de los costos por el uso de la inteligencia artificial para mencionar muy hábilmente a nuestro patrocinador, porque nuestro patrocinador es Mamut. Y por supuesto, Mamut revienta los precios de la inteligencia artificial. Si usas inteligencia artificial, ya te habrás dado cuenta de que puede salir muy caro rápidamente. Vas a pagar. Pagas una suscripción para ChatGPT, otra para Claude, otra para Gemini, y bueno, te agrego Perplexity ahí, un poco de Mistral para darle sabor, en fin, todo se suma muy rápido. Y es justamente ahí donde entra en escena Mamut IA. De hecho, Mamut IA es una plataforma que reúne muchos modelos de inteligencia artificial en una sola interfaz. Tienes acceso a las API de ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, Grok, DeepSeek, Perplexity y muchos otros. Todo eso por un mismo precio, 12 euros al mes con impuestos incluidos o 10 euros si eres una empresa. Y el interés precisamente no es tener otro chatbot más, sino sobre todo poder elegir el modelo adecuado según lo que estés haciendo. Y si no sabes cómo elegir el modelo, Mamut es capaz de determinar cuál es el mejor modelo según lo que estés haciendo. Por ejemplo, si haces una pregunta con un modelo, con un solo clic puedes seleccionar otro modelo para obtener una respuesta diferente o comparativa. Y eso te va a permitir realmente probar los modelos unos contra otros. Y sobre todo, yo creo que ese es el principal interés. Eso te permite muy rápidamente hacer verificación de hechos y asegurarte de que un modelo no esté cometiendo un error. El efecto secundario es también tener todas las herramientas de la inteligencia artificial generativa en una sola interfaz. Podrás hacer todo en Mamut, videos, búsquedas web, voz, proyectos que podrás organizar en tus propias carpetas y hasta hay una API compatible con OpenAI para los desarrolladores. Hay un punto también muy importante, sobre todo si trabajas en una empresa, y es que Mamut ya garantiza la confidencialidad. Tus contenidos no se utilizan para entrenar los modelos de los que hablamos. Tú mantienes el control sobre tus datos. Todo se puede borrar en Mamut. Entonces, si usas la inteligencia artificial a diario, pero no quieres que te cueste demasiado, si ya estás cansado de tener muchas suscripciones, Mamut definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Por supuesto, tienes el enlace en la descripción de este video. Y nosotros le agradecemos a Mamut por permitirnos ofrecerte este contenido. Ahora, volvamos a lo nuestro. Entonces, lo que explicamos es que la inteligencia artificial generativa hoy en día para ser generada cuesta mucho dinero, pero ahora dices, ok, pero eso genera un montón de dinero. Pues para nada, te voy a dar una idea. Los hiperescaladores estadounidenses, Google, Microsoft, etcétera, tienen previsto gastar 650,000 millones en 2026 en inteligencia artificial para hacer funcionar el asunto. En su opinión, ¿qué porcentaje de ese gasto recuperan como ingresos? ¿Qué porcentaje de 650,000 millones recuperan? ¿Alguna idea, equipo? 50%, un poco más de todos modos. 80, tal vez 15%, solo recuperan el 15%, solo recuperan el 15% de 650,000 millones. Imaginen yo con mi teletransportación que me cuesta $1,000 por 100 kilómetros. Pienso que nunca voy a poder vender a ese precio, así que vendo a $150. ¿De dónde saco los $850 que faltan? Y ahí me van a decir, Jérôme, tu teletransportación es un modelo de negocio pésimo, y tendrían razón. Entonces ahí uno se pregunta, ¿pero por qué siguen? ¿Son estúpidos o qué? Pierden dinero a chorros. Bien, lo que hay que entender es que alrededor de la inteligencia artificial generativa hay una creencia. La creencia de que esta tecnología va a generar muchísimo dinero en el futuro y que para alcanzar esas enormes cantidades de dinero hay que invertir masivamente hoy para mantenerse en la competencia. Lo más importante es mantenerse a la cabeza, ser el dominante para quedarse con todo. Y si sigues las noticias de tecnología, ves esto cada mes. ChatGPT va a ser dominante un mes, después Gemini va a ser mejor. Después va a ser Claude. Están atrapados en una especie de carrera infernal y uno puede preguntarse si no es un poco una carrera sin sentido, una carrera absurda y sin fin.
Pero lo más grave de todo esto es que nadie ha presentado una prueba tangible de que la inteligencia artificial vaya a generar muchísimo dinero en el futuro. Ni siquiera sabemos si algún día va a ser rentable, ni siquiera si va a generar ganancias, y ahí es donde entran en juego los inversionistas. Ya dijimos todo eso, no hay ninguna garantía de que algún día vaya a dar dinero. Y aún así están invirtiendo sumas cada vez más grandes de dinero en estas startups, en estos hiperescaladores. Entonces, estos inversionistas están completamente locos. Bueno, de hecho, para entender eso, hay que entender que no es la primera vez en la historia de la tecnología que vemos un entusiasmo así. Hay varias tecnologías en la historia de nuestra civilización que han creado ese tipo de creencia, ese entusiasmo, ese Eldorado de que iban a generar muchísimo dinero. Podríamos hablar, por ejemplo, del ferrocarril que arruinó fortunas en el siglo XIX, pero en realidad tenemos un ejemplo mucho más cercano a nosotros. Vamos a hablar del entusiasmo alrededor de la burbuja de Internet y el estallido que ocurrió en el año 2000. Perdón si estoy todo sudado, ¿eh? Hace calor. Estamos en marzo del 2000. Britney Spears canta Oops, I Did It Again. Oops. I. Again. Na, na, na. Subtitulaje Sociedad. ¿Cómo quieren que grabe un video en estas condiciones? La tecnología está en su punto más alto en la bolsa. La tecnología nunca había valido tanto. De hecho, en esa época solo bastaba poner .com detrás de cualquier cosa y levantabas millones. Lanzabas salchicha.com y ya eras millonario. Un poco como hoy, ¿eh? Le pones CIA a cualquier cosa y te van a dar un montón de dinero. De hecho, había una euforia casi ingenua. Ni siquiera tenías que probar que algún día ibas a ganar dinero con tu startup. Te daban dinero bastante fácil solo porque te dedicabas a Internet. Internet era la palabra mágica. Y aún peor que eso, mientras más dinero quemabas, más decían, sí, lo estás haciendo bien, estás consiguiendo muchos usuarios. Dale, quema mi dinero. Estábamos en un caso típico de sobrevaloración de una tecnología. Lo que hay que entender muy rápido es que en la bolsa una empresa se valora por lo que puede valer en el futuro, no por su valor real. De manera muy esquemática, los mercados financieros se basan en la esperanza de riqueza y no en la riqueza real. El problema de un entusiasmo excesivo alrededor de una tecnología es que hace perder el sentido de los fundamentos económicos. Los fundamentos económicos son aburridos, es la contabilidad. ¿Cuánto cuesta una empresa? ¿Cuánto gana? Lo que además reforzaba ese entusiasmo en esa época era la cultura de los capitalistas de riesgo de Silicon Valley que repetían a todo pulmón. Yo hago fortuna porque puedo invertir en 10 startups de la era .com. Si 9 fracasan pero una tiene éxito, me vuelvo millonario. Y sin embargo, algunos empezaron a lanzar señales de alarma hacia finales de los años 90. Algunos grandes inversionistas se dieron cuenta de que económicamente era matemáticamente imposible que estas empresas .com, estas startups, llegaran algún día a ser rentables, ni siquiera sostenibles. Y entonces algunos grandes inversionistas empezaron a ponerse nerviosos y todo explotó el 13 de marzo. Algunas órdenes de venta masiva iniciaron la caída. Hubo pánico. Y fue la caída, y la caída fue brutal. En un mes, 1/3 del valor del mercado se había evaporado, y este colapso fue particularmente violento. Tal vez hoy no nos demos cuenta. En 18 meses, todas esas empresas tecnológicas, algunas perdieron hasta el 80% de su valoración, y pueden imaginar que eso no se limitó solo a la tecnología. El daño se extendió a toda la economía. Y en general, nos tomó 25 años recuperarnos completamente de ese estallido de la burbuja.com. Cisco, por ejemplo, que es un gran actor de la infraestructura de Internet, le tomó 25 años recuperar su valoración del año 2000. Entonces ahí pueden ver claramente las similitudes con la burbuja de la inteligencia artificial generativa. Estamos típicamente en esta sobrevaloración. Entonces uno piensa, los inversionistas, de todos modos, están al tanto. La burbuja de la inteligencia artificial ya llevamos más de un año hablando de ella. ¿Por qué siguen invirtiendo cada vez más dinero? Bueno, como ya expliqué, primero está esa creencia en la riqueza futura. Pero también hay un sistema que hace que las cosas se aceleren aún más. Es lo que llamamos una espiral de inversión. En realidad es el miedo de perder la oportunidad de no ser parte de los que se van a enriquecer. En inglés a eso le llaman FOMO, el miedo a quedarse fuera. Por eso algunos inversionistas invierten completamente a ciegas, casi de manera tonta, solo por miedo a perderse esta revolución de la inteligencia artificial generativa. Así que estamos en problemas. Claramente tenemos una burbuja de especulación financiera alrededor de la inteligencia artificial generativa. Todo esto va a explotar y va a doler y podríamos dejarlo ahí. Pero en realidad, lamento decírtelo, pero hay algo peor. Algunos indicios sugieren que esta burbuja de la inteligencia artificial generativa será peor que la burbuja de Internet.
Hay un sistema que se ha establecido que es particularmente tóxico. Les hablaba hace un momento de los gigantes de la nube, Google, Microsoft, etcétera. Meta. Lo que hay que saber es que estos hyperscalers financian startups de IA y esas startups de IA les compran capacidad de cómputo a los gigantes de la nube. Por ejemplo, conocemos el caso de Microsoft que ha invertido mucho en OpenAI. OpenAI paga con ese dinero servidores de Microsoft para la potencia para hacer funcionar ChatGPT y de hecho eso crea resultados artificialmente positivos para Microsoft. Es lo mismo para Nvidia. Nvidia, el famoso vendedor de palas que se enriquece enormemente con esta carrera de la inteligencia artificial. Bien, tal vez no lo sepan, pero Nvidia también invierte masivamente en startups de IA, esas mismas startups que van a comprar chips a Nvidia para construir sus centros de datos. En resumen, es como si tomara un billete de mi bolsillo derecho para ponerlo en mi bolsillo izquierdo. Eso se llama round tripping, la inversión circular. Es hacerle creer, especialmente a sus accionistas, que su empresa gana mucho dinero comprando sus propios productos. Es muy peligroso para la economía y sobre todo es completamente ilegal. De hecho, sabemos que varias comisiones, como por ejemplo la FTC en Estados Unidos, están empezando a investigar eso. Y estas historias ya podrían ser la chispa que haga estallar la burbuja. También hay otro problema más grave que la burbuja de Internet. Las sumas que se están invirtiendo actualmente son demasiado grandes para ser ciertas. De hecho, escuchas hablar de esos cientos de miles de millones de dólares, esos billones de dólares que se están invirtiendo. Lo que hay que entender es que eso absorbe recursos de otros sectores de la economía. De hecho, algunos economistas dicen que hoy en día hay valoraciones agresivas. Algunas de estas empresas de IA levantan dinero a propósito para que el competidor de al lado no pueda levantar dinero. Hoy sabemos que OpenAI, Anthropic y SpaceX ya salieron a bolsa o van a salir a bolsa. No habrá suficiente dinero para los tres. Y además, todo esto ha creado lo que llamamos una concentración bursátil. En la cima del S&P 500 estadounidense, que es su CAC 40, el top 10 de las empresas de IA, representa más del 35% de toda la economía. Así que les puedo decir que esto es muy explosivo y lo que se deriva de eso es que las sumas a recaudar son tan enormes que muchos inversionistas se ven obligados a pedir prestadas grandes cantidades de dinero para invertir. Y ahí no necesito explicarlo más. Cuando uno pide dinero prestado para invertir, eso lo pone muy nervioso, porque las tasas de interés, esas no desaparecen. Y si empiezan a ver el más mínimo movimiento a la baja en la bolsa, entran en pánico de inmediato y venden todo. Estamos ante un típico castillo de naipes financiero, un soplo de viento en los mercados, un inversionista que se asusta y todo se derrumba brutalmente. Lo que también debería preocuparnos mucho es que este tema de la inteligencia artificial generativa se ha convertido en una cuestión de soberanía para los países. Un poco como con la energía nuclear o el petróleo, los países se dicen, uy, esto va a ser peligroso si somos dominados por tal o cual bloque económico. Entonces los países, los estados, empiezan a invertir masivamente en esta inteligencia artificial generativa para mantener su soberanía. Y todo esto lo recuerdo por una tecnología que por el momento aún no ha demostrado ser tan importante como el petróleo o la energía nuclear. Y hay una última cosa que tengo que mencionar y es que el crecimiento de esta burbuja especulativa financiera alrededor de la inteligencia artificial está creando oligarcas, cantidades enormes. Se están concentrando cantidades masivas de dinero en manos de unos pocos actores. Y mucho más que la concentración de riqueza, es la concentración de poder lo que es peligroso. Algunos de estos oligarcas tienen visiones del mundo más que dudosas. Los invito a ver lo que piensan Elon Musk o Peter Thiel, por ejemplo. Y también algunos economistas están muy preocupados porque dicen que estos oligarcas tendrían todo el interés en hacer que esta burbuja de la inteligencia artificial dure el mayor tiempo posible para que cuando estalle haya una desestabilización económica mundial que les permitiría consolidar una forma de poder. Entonces, no quiero profundizar demasiado en eso porque es casi el tema de un video completo. Estamos un poco al límite de la especulación, incluso del conspiracionismo. Nosotros en este video queremos centrarnos en lo concreto, en los peligros reales de esta burbuja financiera, de esta burbuja especulativa en torno a la inteligencia artificial. Como ya habrán entendido, la pregunta ya no es tanto si va a estallar, sino más bien cuándo va a estallar. Yo no tengo la respuesta. Hace ya un tiempo que hablamos de esta burbuja de la inteligencia artificial. De hecho, puede que esté completamente equivocado en este video y que nunca explote. Pero hay algo que me hace pensar que no va a tardar mucho. De hecho, ya empezamos a tener noticias de grandes proyectos de centros de datos donde se están haciendo inversiones masivas que están siendo canceladas una tras otra. Estos proyectos se están volviendo demasiado riesgosos. Ya empezamos a ver inversionistas que se están empezando a asustar. Dicho todo esto, ¿qué va a pasar al día siguiente para ustedes? ¿Qué va a pasar cuando esta burbuja de la inteligencia artificial reviente? Bueno, sé que voy a decepcionar a algunos.
Aquellos que no les gusta la inteligencia artificial, que están en contra de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no va a desaparecer. Internet no desapareció con el colapso del 2000. Un colapso alrededor de una tecnología no es un fin en sí mismo, es solo una gran limpieza. De hecho, todas esas startups de IA inútiles, esos intermediarios, van a desaparecer. Todos aquellos cuya valoración solo se basa en una creencia tonta y que no hace nada concreto. De hecho, vamos a volver a los fundamentos económicos. Las .com no desaparecieron por completo. Amazon sigue existiendo y ahora vale mucho dinero. De hecho, lo que va a pasar sobre todo es que la carrera por la inteligencia artificial va a cambiar de naturaleza. En lugar de que hagamos una carrera por la pura potencia, vamos a hacer una carrera para ver quién logra hacer IA más barata y más rentable rápidamente. Y a nivel de los consumidores van a dejar de molestarnos con la palabra de moda IA, van a dejar de poner IA en todos lados o al menos de hablarles de eso. La IA sí estará ahí, pero se destacarán sobre todo las funciones de las herramientas que usan IA, y algo que es bastante curioso es que hoy en día mucha gente se burla de Apple. Mucha gente se burla de la Unión Europea, que tiene inversiones mucho más modestas en inteligencia artificial. Tal vez mañana nos demos cuenta de que no estaban completamente equivocados. Mientras esperamos a que esto explote, pues los invito a ver el video que hicimos anteriormente, que trata un poco sobre este tema. Los precios de Apple se disparan. ¿De quién es la culpa? Seguro ya lo sospechan un poco después de ver este video. Si están de vacaciones o se van pronto de vacaciones, les deseo que las disfruten mucho. Si ya regresan, pues mucho ánimo, y en todo caso yo los espero muy pronto en un próximo video.